En detalle, ya está con nosotros en esta mesa de Consejo de Redacción Guillermo Mejía Mejía. Él fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, expresidente de esa misma corporación y exintegrante de esta mesa de Consejo de Redacción. Doctor Mejía, buenos días, un gusto saludarle. Buenos días para ustedes y para todos la teleaudiencia de Teleantioquia. Rico verlo madrugar otra vez. Claro. Ese es el problema de este noticiero, que hay que madrugar mucho, pero bueno, aquí estamos. La gente de Antioquia también madruga mucho. Bueno, pues qué bueno que haya madrugado con nosotros para analizar este tema tan espinoso, con tanto revuelo por estos días, y yo quiero que empecemos con el análisis, la lectura de ese reversazo del registrador nacional Alexander Vega, porque el lunes dijo que iba a pedir que se hiciera nuevamente conteo de votos, pero menos de un día ella dijo que no lo iba a solicitar. ¿Usted cómo ve esa situación? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que aquí no hay un fraude masivo, como muchos lo están predicando. Aquí lo que hay es una mala decisión del registrador en muchos aspectos. En primer lugar, en cambiar los jurados, porque es que veníamos de un grupo de jurados en el país que eran profesores, empleados públicos, empleados de empresas, gente ya de mucha trayectoria. Y uno pues se sentía tranquilo, porque hay gente que había estado en 2, 3 elecciones anteriores. Entonces al señor registrador se le ocurre cambiarlo por muchachos. No tiene nada contra los jóvenes, ni mal faltaba. Pero esos jóvenes tienen que tener experiencia. Es que nuestro problema más complicado es que, siendo una democracia, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, nosotros no sabemos cómo se maneja la democracia. Pregúntele a cualquier persona si es capaz de diferenciar entre una lista abierta y una lista cerrada, y verá que no. Entre un voto nulo y un voto válido. No saben cuándo son las fechas de las elecciones. Entonces, toda esa serie de detallitos los tiene que saber un jurado de votación, y sobre todo el manejo el día de las elecciones. 3 formularios que se tienen que llenar, el E10, el E11, el E14. Eso requiere siquiera 2 o 3 conferencias, leer el manual de la registraduría, pero el mismo registrador paladinamente confiesa que solamente el 80% se logró tener pues una capacitación. Es que los jurados fueron casi 700.000 en el país. Entonces, claro, ese 20% que no se capacitó, ahí están los errores. ¿Por qué digo yo que no hay fraude? Sí. Porque es imposible en el sistema colombiano, que es muy jerarquizado el sistema electoral, jurados, comisiones escrutadoras de jueces y notarios, delegados del Consejo Nacional Electoral y finalmente el Consejo Nacional Electoral. Para hacer un fraude masivo, pues se tiene que coordinar por lo menos la mitad de los jurados. Entonces sería imposible, pues 300.000 jurados no los cuadra nadie para un fraude. Y lo otro es pues que haya gente dispuesta a cometer esos delitos masivamente. Yo no puedo negar que de pronto, como confesó el nieto de Besudo, que le tachó unos votos al pacto histórico. Bueno, pues ya es un caso muy concreto de una sola mesa. Sí. Pero fraudes masivos, y además yo diría que no se pueden predicar. Sí. Doctor Guillermo, pero aquí pasó algo. O sea, sí, es claro. La primera vez en la historia, lo hemos dicho, que aquí pasó. Es que de la noche a la mañana le aparecieron 3 senadores más a un partido político y aparecieron unos votos de más, que son los que dan esas curules. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿dónde estuvo el error? ¿En el conteo, en el marcar las tarjetas en las que usted referenció? ¿Dónde estuvo ese error? Bueno, ahí no es un solo error, ahí hay varios errores. Por supuesto, sí, señor. El primer error es creer que lo que dicen los boletines de la registraduría, que esa es la verdad revelada, no. Esa es una información preliminar. ¿Por qué hay que expedir boletines rápidamente? Porque la gente tiene mucha desconfianza cuando le cuentan no le cuentan qué fue lo que pasó. Empieza todo el mundo, ay, ¿qué estarán haciendo por allá escondidos sin saber nada, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es
emitir rápidamente un boletín, así sea con 4 mesas. Eso le da mucha confianza a la gente. Pero hay que tener muy claro que esos boletines son imperfectos, que luego lo que sirve, lo que vale es el escrutinio de jueces y notarios en las comisiones escrutadoras. Ese es el verdadero acto jurídico que vale. Y ahí es donde se puede, en determinado momento, corregir los errores que se cometen en las mesas de votación por los jurados. Correcto. Entonces, uno tiene que confiar, pues imposible que desconfiemos de los jueces y notarios, que son los que están pues con sus firmas en las actas, certificando que lo que ellos hicieron es correcto. Entonces ahí el primer error es tratar de creer que el boletín es el que sirve, que es que ya recuperé, ahí no recuperó nada, No se había porque dado nada. todavía no tenía nada. Entonces hay un error es en la transmisión, en las firmas que transmitieron, no supieron manejar eso. Yo entiendo que eran firmas nuevas, distintas a las que siempre han manejado ese sistema pues, de información de inmediato, que entre otras cosas lo hacían muy bien. Recuerdan que las pasadas elecciones a la hora ya se sabía quién era el presidente de la República, Sí, ¿cierto? señor, así es. Y se tenía más o menos una composición del Congreso, sobre todo de las cámaras, porque las cámaras son de competencia, digamos, territorial, es decir, la Cámara por Antioquia, por Caldas, por Risaralda, por Cundinamarca, ese escrutinio se hace muy rápidamente. El que es demorado es el Congreso, el Senado, porque es circunscripción nacional. Y la circunscripción nacional es más difícil, hay más candidatos, ahí está toda la votación nacional, que más o menos se calculó por 20 millones, salieron a votar unos 17. Entonces, esa es más compleja. De manera que ese es digamos, el segundo error. Y el tercer error es pensar que esos muchachos nuevos no se iban a equivocar sin capacitación. Esa es la parte fundamental. Ahí estriba todo el problema. Ahora, es que encontramos 500, 400 mil votos. Claro, eso lo pueden encontrar. Lo que sí se ve muy mal es que entre la información, la primera, los boletines informativos, y ya lo que den los jueces y notarios, sea tan grande la diferencia. Sí, claro. Y ahí se generan las dudas. Siempre hay una diferencia, casi siempre era de menos del 2%. Sí. De menos del 2%, eso da confianza. Pero este registrador arrancó con innovaciones. Él quiere, antes de irse, adjudicar un contrato grande. Entonces ya anunció que el próximo contrato era el voto electrónico. Por favor, es como Doctor ponerse la Mejía. cabeza del susto. Porque mientras nosotros sigamos votando en papel, podemos contar las veces que quiera las tarjetas electorales. ¿Usted cómo hace en una máquina de un computador que eso es igual a un cajero automático? El día que no, es que a mí me robaron los votos y ¿dónde los cuenta? Empezando porque el día de las votaciones, en la jornada electoral, supuestamente hubo un intento de ataque cibernético a esa página de la registraduría. Doctor Mejía, ¿usted cree que Alexander Vega debe renunciar? Ay, ojalá. El hombre Ojalá. está demandado. No, claro, él tiene Claro. una demanda de la elección ante el Consejo de Exactamente, Estado. sí. Esa demanda lleva 2 años, pero yo veo muy difícil que el Consejo de Estado falle en contra, porque tendría que fallar en contra de uno de sus miembros que votó, porque la elección de registradores a través de los presidentes de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, y ahí hay una duda muy grande porque ese señor está de quinto en la lista de conocimientos. Pero es que le dan un valor inmenso es que a la entrevista. Y esa entrevista fue secreta, esa entrevista nadie la vio, no quedaron grabaciones. Entonces, esos procesos tienen que ser públicos. Tienen que ser públicos porque el secreto, pues, para elegir un funcionario que va a manejar el sistema,
democrático colombiano que se maneja a través del sistema electoral. Pues ojalá renunciara y eso daría mucha confianza al país y las cortes, los presidentes de las cortes eligieran rápidamente sobre el humo un registrador encargado que nos quitara este karma de encima, porque yo no quisiera ver la segunda vuelta presidencial con este registrador, con lo que llaman un voto finis. Eso sería lo peor que nos pudiera pasar. Que haya una diferencia grande entre los dos candidatos, excelente sería, porque nadie duda. Pero cuando empieza pues que la diferencia son 50.000 votos, 20.000 votos, la gente empieza a decir, esto tan poquito, esta diferencia tan poquita, eso es muy peligroso. Doctor Mejía, pues a las 6 de la mañana, 44 minutos, vamos a vincular a esa conversación a Felipe Aramburo. Felipe, buenos días. Hola, Paulita, un buen día. Felipe. André, ¿cómo estás? Bien. Doctor Benjumea, ¿cómo amanece? Felipe, muy bien, sí, señor. Doctor Guillermo Mejía, qué bueno tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo, ya lo decía Paula. El doctor Guillermo Mejía fue el primer analista jurídico-político de Consejo de Redacción en el año 2017, durante todo un año, además con unos énfasis histórico-geográficos que le dieron mucha vida a las tertulias y a los debates intensos que en aquella oportunidad dimos aquí en esta mesa. Y doctor que Guillermo. mucho la madrugada, estaba diciendo. El hombre no aguantó la madrugada, por eso se fue. Es que yo en esa época viví en el Poblado. Y venir del Poblado aquí se demora uno casi una hora, entonces no era levantarse uno a las 5 y no a las 4. Pero ahora que vive aquí en Conquistadores puede pasar caminando todos los días, doctor Guillermo. Casi que sí. Hombre, doctor Guillermo, déjeme llevarlo a esas épocas de 2017 cuando hacíamos debate jurídico, político, especialmente político. ¿Cómo ve esta contienda a la presidencia de la República ya decantadas? Las consultas del 13 de marzo con dos jugadores al parecer muy fuertes, como Gustavo Petro, que sigue marcando todas las encuestas, y Federico Gutiérrez, quien ha tenido pues un crecimiento recientemente marcado en las encuestas 2-3% y hoy está sobre el 12, sobre el 14%. ¿Cómo ve el escenario? Porque además no solo son ellos, en la baraja hay 7 candidatos en total, es decir, hay muchas otras alternativas diferentes a las que hoy se esgrimen como las únicas para muchos sectores. Sí, la verdad es que pues esto ya se definió prácticamente entre dos candidatos, que son Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Yo le veo muy pocas posibilidades pues al tercero, cuarto y quinto y sexto, porque pues las encuestas se equivocan, pero generalmente son unas buenas orientaciones que se da a la opinión pública. Yo lo que lamento es que los debates que se están dando no son de buena calidad. No sé, pues, no es para echarle la culpa a los periodistas, ni mucho menos, pero yo creo que hay que cambiar los formatos. Es que, doctor Petro, usted tiene 1 minuto para que nos diga qué va a hacer en su gobierno. Pues, en 1 minuto es imposible. No alcanzan a hacerlo en 4 años, lo van a hacer en 1 minuto. En otros países hacen más bien paneles donde el candidato tiene 15 minutos. Claro, y puedes poner tranquilamente un tema concreto, ¿cierto? Porque en 15 minutos tampoco da para un programa de gobierno. Pero yo creo que eso habría que corregirlo, que ojalá los candidatos tengan más espacio y sobre todo los candidatos que tienen posibilidades pues, de llegar a primera y segunda vuelta. Pero me sorprende usted ya sacó a los otros, ¿sí? Se quedan 2 claramente. ¿Usted no ve al doctor Fajardo con una opción de pelear ahí? No, ya la perdió. Es que el centro está de la esperanza, sí. Lo que llaman del medio. La coalición de la esperanza. La coalición de la esperanza perdió el año. Sí. Se pusieron a pelear entre ellos y qué les pasó? ¿Fue por eso? ¿Fue por peleas que mataron el proyecto? Claro, es que las peleas, ¿qué tal la pelea entre Robledo y el doctor Alejandro Gaviria? Peleas, o entre el doctor Gaviria y el candidato del departamento de Boyacá, que entre otras cosas es muy brillante. Carlos Amaya, sí, muy bueno, muy brillante. Pero no, ellos perdieron el año, están muy lejos. Ya no tienen pues a
en estos 2 meses tiempo de recomponer. Pero usted no considera, doctor Mejía, que eso es lamentable, que una tercería de centro hace falta en un debate presidencial en Colombia donde estamos absolutamente polarizados, casi que matándonos porque nos acusamos de ser de izquierdas o de derechas? Vea, lo que pasa es que, a mi modo de ver, se está utilizando un lenguaje mal empleado. Uno ve que aquí no es una pelea entre la extrema derecha y la extrema izquierda. La extrema izquierda es la guerrilla, el marxismo, el comunismo. Yo diría que es entre 2 escuelas económicas. El neoliberalismo, que es el que practica el sector democrático, el Partido Conservador, ahí es donde está Fico. Ellos son de la escuela neoliberal. Es una escuela que surgió en Washington, concretamente en la Universidad en Chicago, pero a ellos, porque les dicen los Chicago Boys, que fue una escuela pues que manejó, pues que digamos que el primer laboratorio fue en Chile. Sí. Y en el otro lado está la Escuela Económica de la CEPAL, que también tiene su sede en Chile, pero tiene oficina en varios países de América Latina. La CEPAL, ¿qué predica? Predica más o menos lo que está diciendo Petro. Petro no es comunista ni es marxista como lo quieren rotular, no. Petro está predicando unas cosas muy parecidas a las que predica el Partido Liberal. Un sentido de la propiedad, no para abolirla, la propiedad privada, eso lo garantía la Constitución, no, pero sí que tenga un sentido social. No quiere decir pues que los ricos se tengan que despojar de todo, no, pero que haya una distribución, que Colombia es el segundo país más inequitativo aquí en América, totalmente inequitativo. Hay unos servicios públicos que están en manos de particulares que debieran ser manejados por el Estado. El Estado tiene que intervenir más en la escuela de la CEPAL, en la escuela del neoliberalismo, que es la escuela de los Chicago Boys, de Friedman, toda esa gente. Pues hombre, ahí lo que están diciendo es el Estado quédese quietecito, deje que los particulares sean los que manejen la economía. La sola competencia eso se regula solo. Hace regular el mercado. Entonces, fíjese que si empleamos un lenguaje muy mal utilizado, no, es que es comunista, es que vamos para el socialismo, ese fue guerrillero, y por el otro lado, no, estos tantos aquí llevan 20 años y cada vez son más ricos los ricos. Eso es un lenguaje muy incendiario y muy peligroso además. De manera que yo no lo vería así tan estrambótico como lo están viendo pues la mayoría de los colombianos por culpa del lenguaje que se está utilizando. No, el país está partido entre la derecha y la izquierda. No. Yo diría, son escuelas económicas. Sí, señor. ¿Y usted ya le hizo proyección a la posibilidad de presidente de la República? ¿Usted ya ve candidato a listo? usted que le gustan las cuentas y usted es muy adelantadito en los temas. Hombre, pues obviamente yo no he visto una encuesta que derroten a Petro en primera vuelta. En segunda vuelta inicialmente perdía, ahora también está ganando en segunda vuelta. Yo digo que si a Petro lo quieren derrotar, lo tienen que derrotar es con votos, no con triquiñuelas ni con otros aspectos. Por ahí anda por las redes sociales un videíto donde una señora y un abogado están diciendo es que el pacto histórico no es un partido. Bueno, no es un partido, pero ese pacto histórico tiene por ahí 5 partidos con personería jurídica que seguramente dieron el aval. Entonces, no, es que eso es un error y hay que sacarlo. No, así con triquiñuelas no sacan a Petro. Hay que ganarle con votos. Votando. Esa es su postura. Doctor Guillermo Mejía, mire, recordando viejos tiempos de aquellos análisis que hacíamos en esta mesa de trabajo. Era buena esa época. Esa época fue muy buena con el doctor Guillermo Mejía aquí, porque además es un hombre que conoce al detalle la historia, la geografía, entonces los comentarios van ligados a todos los antecedentes y los contextos y permite muy buena ubicación. Gracias por ayudarnos a recordar, pero hacer de un recuerdo de cómo trabajamos en esas épocas, pues un análisis presente de la contienda presidencial. Gracias, doctor Guillermo. Muy amable. A ustedes por la invitación. Espero que no sea la última. No,